Hoy, este es el tema nuestro es del autocuidado para docentes, manejo de ansiedad y estrés en tiempos de crisis. Quería presentarme, yo soy Gotaro Gajardo, director ejecutivo de Servicap. Servicap es el área de capacitación de Servina, el servicio de bienestar, como ustedes saben, de los trabajadores de la educación. Nosotros estamos creando, y este es el primer ciclo, y les agradezco mucho que estén participando, estamos creando un programa. Es un programa que pretende atender las necesidades que todos hoy día tenemos, las dudas que tenemos, las inquietudes que tenemos. Queremos ayudar y entonces pensamos en que un ciclo de esta naturaleza, en que vamos a hacer conversatorios con diferentes especialistas los martes y los jueves, por supuesto va a depender de qué es lo que vaya sucediendo, podría ayudarnos a todos, no solamente en el ámbito de las actividades que tienen que ver con la educación, sino que en general para nuestras vidas. Estuvimos conversando hace unos días con algunos colegas del equipo, y fíjense ustedes que anotamos las siguientes preguntas, ¿no? Que yo creo que todos nos estamos haciendo esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo afecta la crisis, el confinamiento a los docentes? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo los afecta? ¿Qué deberán enfrentar los docentes una vez que todo este problema termine? ¿Cómo me activo desde el punto de vista psicológico frente a los desafíos contingentes y cómo manejo adecuadamente los estados emocionales y el estrés? Y bien, otra pregunta que parece que no estuviera relacionada, pero es muy interesante, cómo potenciamos nuestro pequeño negocio con sencillas herramientas digitales para vender más. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo creo que nos hemos dado cuenta todos que nosotros mismos, o nuestros vecinos, o nuestros parientes, de alguna manera se están acomodando como pueden ante estas circunstancias tan complejas. Algunos están vendiendo cosas, comprando, en fin, haciendo negocios. Bueno, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos incluso transformarnos quizás en pequeños emprendedores? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué impacto va a tener esta pandemia, esta crisis, una vez que termine? ¿O qué impacto está teniendo? ¿O qué nos va a dejar esto desde el punto de vista económico? ¿Qué va a pasar con nuestros fondos de pensiones? ¿Qué va a pasar con nuestros fondos de cesantía? ¿Qué va a pasar con nuestros ahorros? ¿Cómo invertir? ¿Van a subir los precios? ¿Van a bajar? ¿Qué pasa con el crédito que como que está volviendo? Bueno, ¿cómo afecta esto a las finanzas familiares, los fondos de pensiones? Esas preguntas nos las estamos haciendo. Entonces, este conversatorio que estamos iniciando hoy día y cuya presencia, por supuesto, agradezco enormemente, nos va a permitir dos grandes cosas. Primero, formular las preguntas de parte de ustedes a nuestros especialistas. Y además, conocer nosotros cuáles son las inquietudes que ustedes tienen para poder ir reacomodando estas conversaciones y sirviendo cada vez más. Fíjense ustedes que el jueves tenemos un nuevo conversatorio, ahora que viene, y que justamente son las herramientas digitales para pequeños negocios. Y seguramente ustedes recibieron un mail donde hay un cuadro con las próximas sesiones. Así que yo no quiero alargarme más, desgraciadamente a lo mejor me alargué un poquito más de lo que debería haberlo hecho, pero como es la primera vez, tenía que explicar esto. Y lo último que voy a decir es que ahora les voy a presentar a la especialista que nos está acompañando, que es Natacha Cárcamo. Ella es psicóloga, tiene experiencia en programas de convivencia e integración escolar, es terapeuta infanto-juvenil y además es docente de la Universidad de Santiago. Lo que vamos a hacer, en teoría, esto dura una hora. En este momento yo tengo las 4:05, 4:06 minutos, debiéramos terminar esto a las 5 en punto. Y en el intertanto, entonces, Natacha nos va a contar un poco sobre de qué estamos hablando, cuál es el tema, va a poner esto en contexto. Y a continuación vamos a responder consultas. Somos muchas personas, por lo tanto, estas consultas les pediría que las formularan ustedes a través del chat. Y yo quisiera en este momento entonces dejar con ustedes a Natacha. ¿Estás por ahí, Natacha? No me digas que no, porque me muero. Sí, hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este primer conversatorio. Para mí es un agrado estar con ustedes hoy día. Creo que son instancias muy necesarias. Sí, antes de partir voy a solicitar a la persona que dice Coordinación PME de Colegio, eso, para yo poder compartir la pantalla, si no, me voy a quedar sin el apoyo visual. Bueno, bienvenidas a todas, a todos. Mi nombre es Natacha, como mencionó Lautaro. Yo soy psicóloga clínica de la USACH y he trabajado varios años
en convivencia escolar, programa de integración escolar y también un par de años en el programa Habilidades para la Vida, particularmente haciéndome cargo de la planificación y la ejecución de los autocuidados docentes, ya que es un programa que trabaja en la JUNAI. Me imagino que aquí puede haber muchos o muchas que conozcan alguna de esos programas en donde trabajamos o trabajan los equipos psicosociales, psicólogos, trabajadores sociales e incluso terapeutas ocupacionales. Bueno, creo que hoy día hay un gran desafío. Yo estoy muy contenta de estar hoy día. Cuando se me hizo la invitación, la posibilidad de llegar a gran cantidad de personas y particularmente de docentes me parecía muy atractivo, en el sentido que estamos en un contexto que nos desafía a todos y a todas, y yo creo que particularmente a los docentes y profesores nos desafía aún más. Bueno, como Lautaro señaló, yo también soy profesora, hago clases en psicología en la USACH, por tanto también he visto un poco, claramente no en las mismas dimensiones que lo que implica el cambio para el sistema educativo, el sistema universitario también lo hemos visto enfrentado a estas nuevas dinámicas. Entonces, para no alargarme más, vamos a partir un poquito con, como bien decía Lautaro, la idea de hoy día es poder hablar un poco respecto al autocuidado para docentes, particularmente lo que tiene que ver con el manejo de ansiedad y estrés en tiempos de crisis. Se ha hablado mucho del cuidado de la salud y estamos en un contexto sanitario bien importante, pero también hoy día creo que más que nunca está cobrando fuerza la idea del cuidado de la salud mental. Paradójicamente también el gobierno está poniendo esfuerzos en generar ciertas políticas orientadas a la salud mental. Para mí, parecer, creo que falta todavía un poquito más. Quiero, a propósito del concepto de autocuidado docente, creo que es importante señalar y me parecía interesante como contextualizar también que en el actual contexto sanitario, por ejemplo, las glosas presupuestarias para el programa Habilidades para la Vida, que es uno de los pocos programas, si no diría el único, que trabaja en salud mental docente y en aula, fueron reducidos. Por tanto, yo creo que ahí hay un debe súper importante, porque creo que no se está mirando hoy día la realidad de las y los docentes y del sistema educativo de su manera integral, ¿ya? Y por eso me parecen importantes estos espacios, de cómo también las comunidades y los docentes se van activando para poder generar estrategias y poder apoyarse en la misma comunidad también para poder sobrellevar estos contextos desafiantes. Creo que lo primero es señalar que estamos en un contexto de crisis, ¿cierto? Creo que crisis en el sentido que tenemos un contexto sanitario, tenemos un contexto económico y tenemos también un contexto social. O sea, estamos hablando de que toca varios aristas de la vida de todas y todos, ¿ya? Y esto es como el contexto a nivel mundial, finalmente. Y crisis viene que ver como con este quiebre también en nuestra cotidianidad, y también viene como a poner en jaque nuestras estrategias que ya teníamos, sobre todo a nivel de salud mental. Desde ahí, ¿cómo afecta este contexto de crisis? Y si ustedes se fijan, no es solo una vista, sino que todas nosotros y nosotras hemos experimentado esta crisis social, y creo que hoy día no hay nadie que esté exento de que de alguna u otra manera esta crisis hoy día nos esté afectando. ¿Ya? Creo que particularmente en el tema docente hay una afectación bien importante que lo voy a mencionar hoy, y creo que ahí ustedes al final podrán decir sí, sentimos que es así o no. Bueno, lo primero es que a todas o a todos esta crisis, sobre todo el concepto del famoso COVID o el famoso virus, viene a como a interferir en nuestras prácticas cotidianas. Finalmente nos viene a confinar a nuestros hogares, viene también a la utilización de la mascarilla, ¿cierto? A cambiar un sinfín de cotidianidad que teníamos, a irrumpir y de alguna manera generar un factor estresor adicional a los que probablemente ya tenemos en un contexto de trabajo, laboral y particularmente en el contexto docente. Aparece también acá, quise representar un poco, porque con este confinamiento y con este virus aparece una idea rondante que es la idea de la muerte, finalmente, como el temor a la muerte, miedo a la muerte propia de los seres queridos también, y más de alguno lo ha experimentado en este contexto, ¿ya? Y que particularmente es distinto a otros procesos sociales que se han vivido. Estamos hablando que no había una pandemia hace más de 100 años, por tanto creo que desde ahí viene a irrumpir en nuestra cotidianidad y también
en nuestra salud mental a poner una preocupación mayor. Este virus nos lleva a nuestros hogares, ¿cierto? A la cuarentena, al aislamiento físico. Creo que desde ahí es importante, y la OMS también ha hecho su cambio de mencionar. Se habló en algún minuto como de aislamiento social, pero creo que, por ejemplo, hoy día estamos aquí reunidos, no sé, más de 70 personas, y en una relación. Ustedes también han mantenido contacto, imagino, con sus familias, con sus estudiantes, ¿cierto? A través de la red social, y desde ahí no es que estemos aislados socialmente, seguimos manteniendo contacto social, pero de alguna manera la posibilidad de contactarnos físicamente con los otros ya no está, ¿cierto? Hay un impedimento de poder abrazar, de poder estar con nuestras familias muchas veces, con los estudiantes en el caso de los y los docentes, que finalmente también complica y nos genera un factor de estrés y de ansiedad también, y muchas veces de angustia, de pena. Creo que aquí está como el gran factor de cambio y distinto a lo que podemos sufrir todas y todos los y las trabajadoras, que tiene que ver con que en los docentes particularmente hay un cambio de la labor, es decir, pasamos del aula, ¿cierto?, de la clase presencial con la y los estudiantes, a estas modalidades virtuales también, en donde se ha visto, y ustedes también me imagino han evidenciado, las grandes brechas tecnológicas, digital, que tenemos hoy día en nuestro país, de acceso tanto para los docentes como también para nuestras y nuestros estudiantes. Por tanto, yo, por ejemplo, mi pareja es periodista, y su trabajo se ha trasladado desde la oficina a la casa, y sigue cumpliendo con su mismo horario, ¿cierto? Como que no le ha implicado probablemente muchas adecuaciones en su quehacer laboral. Pero imagino que a todas y a todos que están aquí hoy día presentes ha significado un cambio en 180 grados para poder ejercer esa labor docente. Y eso implica un nivel de desgaste psíquico, de una energía vital importante. Si a eso le agregamos que además pasamos más horas frente a la pantalla, que por ahí el otro día había un estudio también que hablaba el cómo el nivel de tantas horas en la pantalla y estar tantas horas, por ejemplo, en Zoom, iba a generar esta sensación de mayor desgaste psíquico por el nivel de energía que uno gasta en estar atentos a distintos estímulos, ¿cierto? Atento al chat, atento a lo que uno está diciendo. Además, esta presión de que, claro, yo en estos momentos estoy hablando, pero veo solo algunas caritas las que puedo ver, y de repente está esta sensación de la falta de contacto con un otro, que yo creo que todos los que hoy día nos estamos relacionando y haciendo clases también mediante lo digital, ¿cierto? Ya sea a través de videos o a través del Zoom, nos estamos perdiendo de lo más importante que ocurre en la sala de clases, que es el feedback, ¿cierto? El qué me está diciendo el otro con su corporalidad, si efectivamente está poniendo atención o no, cómo yo me enfrento a eso. Y hoy día esos signos o códigos no verbales no están presentes muchas veces en esta comunicación digital cuando estamos en espacios más masivos. Por tanto, yo creo que desde ahí en la labor docente hay un cambio y un factor estrés de añadidura en su labor docente finalmente, ¿cierto? Que es como el ejercicio de tener que estar pensando cómo accedo a este contenido a mis estudiantes. Desde ahí, por ejemplo, hay un tema con la percepción del tiempo. Se tiende a decir que, bueno, estamos más tiempo en la casa, ¿cierto? Por lo tanto, uno tiene más tiempo. Pero si yo les preguntara cuánto tiempo tienen ustedes, probablemente me dirían que sienten que tienen menos tiempo que antes. Como dato, por ejemplo, hace poco, durante este mes de mayo, salió un estudio del Núcleo de Estudios Sociales, a más de 2.000 personas, respecto al tema del cuidado y la percepción del tiempo. Y el 64% de los encuestados, de los entrevistados, sentía que los niveles de estrés habían aumentado, y por otro lado, el 44% de los entrevistados tenían la sensación de que tenían menos tiempos que antes. Ahora, si a eso le sumamos las personas que están al cuidado de niños o niñas menores de edad, ese tiempo y ese nivel de estrés aumenta considerablemente, ¿cierto? Porque hay que entender también que ustedes y todos nosotros no solo estamos cumpliendo labores de teletrabajo, sino que también estamos lidiando probablemente con los hijos también en la casa, ¿cierto? Con las tareas de los propios hijos, con las labores domésticas, tanto para hombres o para mujeres, y que eso finalmente hace esta sensación de que
efectivamente no tenemos tanto tiempo como dicen que uno tiene, sino que probablemente el tiempo para uno, para autocuidarnos, para destinar a nosotros, también se ha visto mucho más reducido que lo que ya había antes. Yo creo que también aquí todas y todas, quienes son docentes, saben que el tiempo para los y los docentes es un tema que viene desde hace mucho tiempo, a propósito de las horas lectivas y no lectivas, ¿cierto? Que esta sensación de que finalmente hay mucho trabajo que se lleva para la casa al profesor o profesora y que irrumpe en la vida cotidiana, familiar, en un contexto sin cuarentena. Si a eso le sumamos un contexto de cuarentena, donde además han tenido que verse modificadas las prácticas docentes, ese nivel de estrés o de ansiedad de alguna manera se ve aumentado exponencialmente. A mí me parecía como interesante este meme porque creo que ejemplifica un poquito el tema del tiempo, ¿cierto? Aquí hay una mamá que dice, qué perezosa la profe, esta de mi hijo, su clase tiene solo 20 minutos, pero la profesora dice, me tomó más de 3 horas grabar, editar, subir a YouTube, crear el enlace, enviar esta videoclase de 20 minutos. Lo hice bastante objetiva para no cansar a los estudiantes. También creo que ahí hay me imagino que, no sé si me pueden levantar los deditos, a más de alguno o alguna se sentirá identificado con eso, con el trabajo extra, que implica algo tan sencillo, ahí Jorge me hace así con la manito, que pareciera sencillo, pero efectivamente implica un gran trabajo detrás. Sumado a eso, que implica una planificación extra, ¿cierto? Una adecuación de contenidos curriculares, y todo eso finalmente aumenta probablemente los factores estresores y también ansiógenos frente a este nuevo contexto. O sea, para los docentes, yo creo que no solo está el contexto COVID, sino que también está el contexto de las clases virtuales, que ha implicado finalmente adaptar estrategias nuevas, que además, si lo pensamos, muchas veces el sistema educativo tampoco estaba preparado para la digitalización de los aprendizajes, ¿cierto? Finalmente ha tenido que haber una adecuación en el camino de cómo vamos entregando estos contenidos a los estudiantes. Y desde ahí, probablemente la salud mental también se ha visto perjudicada. ¿Qué puede pasar con este contexto? Efectivamente nos puede producir ansiedad. Yo les pregunto ahí, ¿algunos se habrá sentido así en el último tiempo, así como devastado, como no querer más? Yo creo que todas y todos, me incluyo, lo hemos sentido en algún momento, es decir, que el contexto nos sobrepasa, ¿ya? Y por eso es tan importante mirar y estar atento a cuáles son esas señales. Yo para hacer un pequeño, quería hacer un pequeño como screening, así como preguntarle a ustedes para saber cómo se han sentido en este tiempo de cuarentena. Entonces, para eso vamos a hacer... Voy a dejar de compartir pantallita y vamos a hacer uso de la tecnología. Entonces, les voy a mandar por el chat. Ingresen a ese link y van a encontrar una página que se llama Mentimeter, que además también, si les puede interesar, la pueden utilizar para sus clases también, en donde la idea es que puedan responder una pequeña como encuesta en relación a, primero, si se han sentido estresados durante la cuarentena, sí, no estoy seguro, no. Y por otro lado, después que terminen de responder esa, vamos con la segunda. Mientras van respondiendo, vamos a continuar con la presentación y ahí vamos a ir respondiendo. Bueno, efectivamente este contexto a todas y a todos nos puede producir ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Cortito, creo que es importante identificar que la ansiedad es una emoción intensa, transitoria. Eso es súper importante porque a veces cuando la ansiedad se transforma en algo que permanece en el tiempo, estamos frente a ansiedades desadaptativas, ¿ya? Y que está acompañado de cambios fisiológicos, conductuales y cognitivos. La función finalmente es detectar una situación que nos amenaza y preparar a nuestro organismo para la posible huida. Desde ahí tenemos una ansiedad que puede ser considerada adaptativa, es decir, por ejemplo, preparar una clase o enfrentarme a una evaluación podría tener un poco de ansiedad, pero porque me permite activarme. Ahora, si esa ansiedad permanece en el tiempo, si esa ansiedad me bloquea, si de alguna manera esa ansiedad me impide, por ejemplo, ahí un poco como el GIF, ¿cierto? Como
pensar, dormir, ocupa la gran cantidad, mi preocupación ocupa la gran cantidad del tiempo, estamos frente a una ansiedad desadaptativa. Estoy pensando, de alguna manera este contexto de COVID, efectivamente hay una ansiedad adaptativa si pensamos en que cuando salimos de nuestro hogar tenemos un poco de temor o de ansiedad a poder contagiarnos, ¿cierto? Esa ansiedad es adaptativa porque nos permite tomar las precauciones, ¿cierto? Usar mascarilla, mantener el distanciamiento social, o sea, físico, pero si por ejemplo en mi hogar, que pareciera ser un espacio seguro, aún así siento que esa preocupación continúa, efectivamente podríamos estar en presencia de alguna ansiedad más desadaptativa, ¿ya? Aquí tenemos, bueno, a mí me gustan harto los memes porque creo que grafican un poco el cómo nos podemos sentir. Finalmente, la ansiedad desadaptativa, un poco como dice este meme, dice ansiedad, prepárate para pelear. Yo, ¿contra qué? Ansiedad, prepárate. Yo, ¿contra qué? Ansiedad, prepárate. Y esta es como continua sensación de activación frente a un estímulo que no pareciera ser aversivo y que nos generara daño. Estoy pensando, las clases o la preparación de una clase online, de preparación de nuestro material, de alguna manera no debiese generarnos una ansiedad tan desadaptativa, sino que una ansiedad que nos permitiera como ejecutar. Pero si esa ansiedad de alguna manera nos mantiene en constante alerta y esa preocupación aumenta, estaríamos frente a una ansiedad desadaptativa. ¿Qué sientes cuando hay ansiedad? Yo les hago esa pregunta, si pudieran pensar, ¿qué sensaciones vienen a su cabeza? Yo creo que todas y todos en algún momento hemos sentido ansiedad. Es importante entender que la ansiedad tiene estos tres factores, de alguna manera componentes, ¿cierto? Lo fisiológico, lo cognitivo y también lo conductual. De alguna manera lo fisiológico probablemente todos lo conocemos, ¿cierto? Aceleración cardíaca, sudoración, hay un aumento como del ritmo cardíaco, aumento de la transpiración, ¿cierto? Pueden haber incluso calambres, ganas de vomitar, temblor involuntario, ¿cierto? Gente que mueve a veces mucho las manos o las piernas, ¿cierto? La parte cognitiva tiene que ver con los pensamientos asociados y que en general está esta sensación de alerta, de activación, de planificar también para ver cómo vamos a reaccionar frente a este estímulo que nos amenaza, pero también puede ocurrir que nos podamos bloquear, que hay un pensamiento catastrófico, ¿cierto? De esta sensación a propósito de la sensación de muerte también. Muchas veces confusión y ya podemos encontrarnos también con imágenes aterradoras respecto al futuro. Yo creo que hoy día estamos frente a un contexto de mucha incertidumbre donde probablemente estos aspectos de pensamientos o distorsiones negativas, pensamientos catastróficos se han visto aumentados por todas y todos finalmente, porque estamos frente a un contexto de mucha incertidumbre laboral, ¿cierto? Económica, social y sanitaria principalmente. Esto se transforma como en conductas, ¿cierto? Conductas más orales que probablemente la ansiedad, a quien no le ha pasado algún momento sentir ansioso y que necesita comer más o que le dan ganas de comer chocolate, ¿cierto? Si ahí estoy diciendo, alguien me está haciendo así, yo creo que esa sensación como de tener ansiedad, de conductas de oralidad, de alguna manera es una conducta que lo que busca es calmar esta sintomatología. Pero claramente el comer no nos calma la ansiedad. ¿Ya? Todo lo contrario, a veces es una ansiedad mucho más compulsiva y esto va aumentando. Conductualmente, en una situación de ansiedad nos podría como afrontar a huir, ¿cierto? Pedir ayuda. También hay presencia de dificultades para dormir. Yo creo que hoy día los trastornos del sueño han aumentado considerablemente. Ahí después, si nos queda un tiempito, me gustaría como darles algunos tips en relación a eso. Y bueno, insomnio, ¿cierto? Etcétera. Yo les pregunto ahora, ¿quién ha sentido alguna de estas conductas, experimentado alguna de estos indicadores últimamente? Si no pueden, les digo ahí que me respondan por el chat, me hagan así, con el dedito. Yo insomnio, sí. Yo creo que esto de alguna manera también me gustaría transmitir de que en este contexto de crisis, de alguna u otra manera, si bien es cierto, estamos hablando posiblemente de una ansiedad desadaptativa, igual es normal
en el sentido que es esperable que frente a este contexto podamos estar experimentando. Entonces yo también ahí el llamado es a todas y a todos ustedes, a muchas veces a abrazar esas sensaciones, esas emociones, compartirlas también y no juzgarlas. Creo que eso también es súper importante. Por ahí hablan del comer, ¿cierto? Dificultad para dormir, mucho dulce, mucha masa, así, la sensación de comer harto carbohidrato, ¿cierto? Y bueno, ¿qué hacemos para calmar la ansiedad? Creo que es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer frente a esta sintomatología? Yo creo que uno podría darles varios tips, pero creo que el tip más importante que hablamos y que creo que es el más importante, sobre todo en estos tiempos, tiene que ver con la importancia de respirar, ¿ya? En la ansiedad se produce una forma de respirar muy entrecortada, que muchas veces también es con esta sensación del pecho apretado, ¿cierto? También como de no poder respirar o de que estoy respirando muy agitado. La importancia de poder detenernos, hacer una respiración profunda, regula la activación de nuestro sistema simpático y parasimpático y influye en nuestro estado emocional, ¿ya? Desde ahí yo les podría decir, hay varios tipos de respiración, está la respiración diafragmática, donde uno aumenta el diafragma. Ahí yo les sugeriría, por ejemplo, hay varios videos en YouTube respecto a algunos tipos de respiración. Incluso desde las técnicas del yoga hay algunos tipos de respiración que nos pueden ayudar. Pero si usted se dedica a lo más 4, 5, 10 minutos en una respiración profunda, concentrada, en donde haya una adquisición de oxígeno importante, va probablemente a calmar nuestros niveles de ansiedad de manera inmediata, ¿ya? Creo que desde ahí también es importante el también, sobre todo en estos tiempos en donde el virus, el COVID, afecta el sistema respiratorio. Cuando estamos más ansiosos, cuando estamos con sensación de miedo, nuestro pecho se aprieta y estamos más propensos a tener enfermedad respiratoria, ¿ya? Esta sensación como de estar con el pecho apretado, lo sienten muchas veces las personas que han tenido neumonía o que tienen también, por ejemplo, problemas de asma, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante el conectarnos, sobre todo hoy día, con la respiración. Algo que parece como tan cotidiano, pero muchas veces poco consciente, y el tomar conciencia de nuestra respiración es un ejercicio cotidiano y muy sencillo para bajar los niveles de ansiedad de manera inmediata. El estrés. ¿Qué es el estrés? Ahí teníamos esta diferencia, muchas veces uno no sabe distinguir si estoy estresado, si estoy más bien ansioso, ¿cierto? ¿Quién no le ha pasado? Que le preguntan cómo está y la persona dice, no, sí estoy súper bien. Por ahí hay varias gente que se ríe, ¿cierto? Sí, todos hemos dicho en algún minuto estamos bien, pero sentimos que está esta sensación de presión, de que el mundo se nos viene encima, ¿cierto? Esa es probablemente la sensación de estrés que todas y todos hemos tenido en algún momento. Les pregunto ahora ahí, ¿qué se han sentido estresados durante esta cuarentena? Además de ansiosos, sí, pueden hacer así con los deditos. Sí, sí, súper. Bueno, el estrés, yo creo que esto es importante distinguir, la diferencia entre la ansiedad y el estrés. La ansiedad es una emoción, desde ahí cumple una función. El estrés es un estado, ¿ya? De alguna manera, altos niveles de ansiedad nos pueden generar un estado de estrés. Es cuando esta ansiedad se mantiene en el tiempo y además, de alguna manera, nuestro cuerpo se le dificulta finalmente adaptarse a las exigencias del entorno. Ya es cuando nuestro entorno o las exigencias son más fuertes que los propios recursos que nosotros tenemos. De alguna manera, si lo pensamos en la labor docente, claramente estamos frente a un factor estresor. Las clases hoy día online son un factor estresor, porque es una demanda con recursos que probablemente no teníamos para enfrentar, ¿cierto? Y que no hemos visto como... Acá dice Mabel, sí, mucho, por lo que se ve en televisión y cuando te enteras que ha fallecido una persona cerca, o es muy duro. Claro, además tenemos el tema, si tenemos las clases, tenemos el contexto sanitario, ¿cierto? Creo que esto es importante de entender porque el estrés, particularmente los docentes, cuando se mantiene en el tiempo, podemos encontrarnos con el burnout. No sé si lo han escuchado alguna vez. El burnout es un cuadro de estrés agudo, estudiado principalmente
en docentes, y particularmente en Chile, hay varios estudios asociados a profesores y profesoras en Chile, que finalmente es como este estrés crónico acumulado en el tiempo que a la larga nos dificulta la capacidad de disfrute de nuestra labor docente. Y en casos extremos, finalmente perdemos la capacidad de empatía y vemos a las personas con las que trabajamos ya más en un objeto. Y ahí ya viene esta sensación de alguna manera en que personas que ya no pueden trabajar como con otros, porque ya el nivel de desgaste es tal que prefieren salir de ese espacio, ¿ya? Por eso yo creo que es súper importante para las comunidades educativas y particularmente para los y las docentes hoy día identificar cuáles son nuestros factores estresores, poder incorporar estrategias, porque si no vamos a tener mayores niveles de estrés crónico, ¿ya? Y que eso finalmente va a dificultar la relación que ustedes establezcan con sus estudiantes y también con sus colegas. Alguna de las sintomatologías que uno puede experimentar cuando estamos frente a un cuadro de estrés, es que finalmente hay mayor nivel de irritabilidad, hay tensión muscular, hay ansiedad, hay falta de memoria, hay sensación de frustración, hay agotamiento, aumentan los problemas para dormir, ¿cierto? Dolores de cabeza, faltas de concentración. De alguna manera es un estado que me acompaña durante mi día a día, ¿ya? Y por eso es tan importante poner ojo, porque en ese momento es donde tenemos que incorporar estrategias para autoayudarnos o también para solicitar ayuda. Quiero hacer una diferenciación en el sentido de qué es una mente ansiosa y qué es una mente estresada. Finalmente, una mente ansiosa probablemente no puede dejar de pensar, pero una mente estresada muchas veces ya no puede pensar. De alguna manera hay un bloqueo. ¿Cómo manejo la ansiedad? La ansiedad la puedo manejar con estrategias de efecto inmediato, por ejemplo, ejercicios de respiración, yoga, a veces la meditación también me puede ayudar. En cambio, el estrés, más que manejarlo, yo puedo prevenirlo. Cuando yo estoy frente a un cuadro de estrés, finalmente, probablemente tengo que incorporar estrategias a largo plazo para no volver a caer en esos cuadros de estrés, ¿ya? Y las estrategias están orientadas a un cambio en el estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo incorporo estrategias en mi cotidianidad para poder autocuidarme y autoayudarme? Ahora, esto en contexto de cuarentena probablemente es muy difícil porque a propósito de que hay una sensación de tener menos tiempo, es como, bueno, ¿en qué tiempo me autocuido? ¿En qué tiempo hago? Creo que desde ahí pudiese ser mucho más sencillo de lo que creemos. ¿Qué estrategias puedo utilizar para cuidar mi salud mental? Lo principal, yo creo que lo primero, es reconocer cuándo estoy estresado, cuáles son los factores que me están generando el estrés, o la ansiedad, si estoy frente a un cuadro de ansiedad o estoy frente a un cuadro de estrés, cuáles son los factores estresores que me están produciendo ansiedad. Desde ahí también a lo mejor generar algunas modificaciones cotidianas frente a esos estresores. No sé, que puede ser, por ejemplo, organizar mejor mi tiempo, distribuir bien el horario para que yo pueda alcanzar a cumplir con mis objetivos. Ahora, también es importante en eso, sobre todo en estos tiempos, no sobreexigirnos. Creo que eso también es súper importante. Creo que también en tiempos como estos, para las comunidades educativas es importante que las y los docentes puedan comunicar cuando se sienten sobrepasados. Yo sé que a veces es algo que cuesta porque muchas veces está la presión, ¿cierto?, de seguir el currículum, la presión de poder continuar trabajando y adquiriendo los contenidos, pero sí es importante de poder expresar qué es lo que me está pasando, para que así en conjunto también con los otros docentes y con los equipos de convivencia escolar, con los equipos de programas de integración escolar, poder generar estrategias de cómo podemos bajar estos niveles de estrés o simplemente generar espacios de escucha. Yo creo que hoy día, donde más aislados físicamente estamos, la posibilidad de contactarnos con nosotros donde se hace cada vez más importante, ¿ya? De poder escucharnos, de poder contarnos lo que nos va pasando. Creo que ese punto es súper importante. El otro día yo tengo varias amigas, amigos que son profesoras básicas, profesoras de párvulo, y una colega me decía, pucha, yo estaba súper colapsada, estábamos en un consejo de profesores, yo lo señalé, pero pucha, como que nadie me apoyó, como que me sentí sola en esto.
Y creo que eso no debiese pasar. Cuando salen esas oportunidades de poder hablar de lo que nos está pasando, les digo, atrévanse a decir lo que les pasa, qué es las sensaciones que están teniendo, porque creo que eso también ayuda finalmente a esta sensación de que no estamos solos y que estamos todas y todos pasando por esto, y también buscar estrategias en conjunto para poder finalmente enfrentar este nuevo contexto que es nuevo para todas y para todos. Y por eso también creo que no hay una estrategia puntual para este contexto, porque también es importante entender que yo podría dar muchas estrategias, pero la estrategia depende de cada uno, ¿cierto? Creo que desde ahí es importante conocernos y saber qué es lo que a mí me ayuda, porque yo les podría decir, no, es que usted tiene que hacer más deporte, pero hay personas que no les gusta hacer deporte, o no los calma hacer deporte, pero sí a lo mejor generar estrategias de relajación. O otras personas no, o sea, que yo en general siento que me falta hacer ejercicio porque ese momento me libera tensión. O yo creo que también ahí es conectarse con tomarse el tiempo para uno y para disfrutar cosas sencillas. Si a mí me gusta cocinar y me relaja cocinar, yo creo que también, yo el otro día hablaba con unas colegas que hay una desvalorización también del tiempo de ocio y del tiempo doméstico muchas veces. Es cierto, no a todas las personas les gusta hacer cosas domésticas, pero hay otras personas que hoy día se han contactado, por ejemplo, con, no sé, que les gusta mantener su casa en orden y que a veces también hay un poco de placer, o que les ha gustado, por ejemplo, empezar a cocinar un poco más, o hay gente que se ha empezado a dedicar a cuidar sus plantas, otras personas han adquirido o han empezado a hacer algún hobby. Entonces yo creo que lo importante es destinar tiempo para la posibilidad de disfrute, que yo creo que es algo que está súper limitado en estos tiempos. Estamos tan en la máquina de producir, de activar, y que también, si estoy en un tiempo de ocio, no, yo tengo que estar haciendo cosas, ¿cierto? Yo también les diría, aprovechen esos espacios cotidianos que ya ustedes tienen de disfrute y poder ser más conscientes de esos espacios para aprovecharlos a concho. ¿Cuándo solicitar ayuda profesional? Yo creo que eso es súper importante porque, sobre todo en este contexto, creo que estamos siendo más conscientes de lo que nos va pasando, y yo les diría que el indicador principal para solicitar ayuda profesional es que cuando las estrategias, por ejemplo, respiración, o hacer ejercicio, o a lo mejor, no sé, alguna estrategia para dormir en la noche, y todo lo que yo he tratado de hacer para poder bajar mis niveles de estrés o niveles de ansiedad, ya no son suficientes. Y si a eso le agregamos angustia o sintomatología más depresiva, por ejemplo, bueno, ahí estoy leyendo que varias gente ha empezado está diciendo que ha vuelto como a reconectarse con hobbies o con cosas que tenían ahí importantes, que me parece muy, muy interesante. Y claro, yo diría que en esta solicitud de ayuda lo importante es esta sensación que cuando ya no puedo solo. Si ustedes sienten que ya no pueden solo, que ni hablar con los amigos, ni hablar con los colegas, ni pedir ayuda en su grupo familiar o cercano está siendo suficiente, es momento de solicitar ayuda profesional. ¿Ya? Hoy día se han abierto una serie de líneas telefónicas como de apoyo emocional. También hay una serie de psicólogos o grupos de psicólogos voluntarios que están ofreciendo atención online gratuita o a bajo costo, a las cuales también hoy día se puede acceder. Yo les diría que desde ahí, lo primero es identificar, ¿estoy pudiendo solo o necesito ya de un apoyo profesional? Para terminar y ir a los comentarios y a las preguntas, yo les puse como GIF en donde hay un celular cargándose. Si no dejamos que nuestro celular se descargue, que es como que hay hoy día una obsesión por tener este aparatito encendido, ¿por qué dejamos descargarnos nosotros? ¿Por qué esperamos a estar sobrepasados, colapsados, ya como a un nivel de no poder más? ¿Por qué lo hacemos con nosotros y nuestro cuerpo es nuestro refugio, es con lo que nosotros nos movilizamos? Y creo que es súper importante como a mirarnos y mirar lo que nos va pasando. Por tanto, ahí el llamado es a no dejar que nos descarguemos. Si ya estamos identificando algunos elementos asociados a la ansiedad o al estrés, es momento de mirarnos. Quiero ver cómo estuvo la pequeña encuestita, para ver cómo sienten y cuál es la percepción que tienen ustedes asociados a la ansiedad. ¿Cómo me he sentido en el último mes? O he sentido, por ejemplo,
de 1 a 10, había que poner ahí un grado, ¿cierto? Me he sentido más cansado de lo normal, un 7,5, alto. He presentado dificultades para conciliar un sueño, 7,4. Siento que aunque estoy más tiempo en mi casa, me falta más tiempo, si ustedes se fijan, está ahí un poco más alto que las anteriores. He presentado dificultades para concentrarme en mi labor docente, un 6,8, sí. Me he sentido más ansioso, claramente hay ahí un 7,6, y he estado más preocupado por el futuro, un 7,7, y he presentado mayor tensión muscular, un 7,7. Probablemente, de acuerdo a lo que estamos observando acá, claramente en ustedes respondieron 51 personas, yo no sé cuántos somos en este momento, pero de estas 51 personas, podrían haber algunos indicadores que estamos frente a sintomatología ansiosa, y también frente a algunas posibilidades de que esta sintomatología ansiosa se transforme en un cuadro de estrés. Entonces, yo le diría, si ya identificamos esto, ¿cómo incorporamos estrategias, ya sea inmediatas o en cambios de estilo de vida para poder incorporarlos en nuestra cotidianidad? Vamos a dejar espacio a las preguntas, ahí le doy el pase a Lautaro a ver si qué hay, qué preguntas, podemos ir viendo los comentarios. Ahí. Bueno, Natacha, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras. Quisiera ofrecer, a ver si alguien quiere hacer alguna consulta específica. Ahí apareció una pregunta. A ver, léela, por favor. Isa de la Cuadra dice, lo mejor para poder dormir, tips para mejorar el sueño y evitar el insomnio. Bueno, yo creo que es una gran pregunta, porque probablemente al principio hice la pregunta a quienes estaban teniendo dificultades para dormir, y la gran mayoría me hizo así. Creo que ahí hay un concepto que es la higiene del sueño, que como su concepto lo dice, tal como tenemos la costumbre de tener el hábito de la higiene física, ¿cierto? De lavarnos los dientes en la mañana, ¿cierto? Ducharnos, vestirnos. Con el tema del sueño también es importante generar un hábito, ¿ya? Desde ahí yo diría como varios tips. Lo primero es tratar de 1 hora antes, previa al irse a acostarse, la desconexión total. Es decir, por ahí alguien lo puso en algún minuto, desconectarse del computador, de las pantallas. Yo sé que eso hoy día es más difícil, porque finalmente a veces cuando nos queremos relajar, ¿qué hacemos? Nos ponemos a ver una película, Netflix o la tele, ¿cierto? O a ver el celular, a conversar, y estamos conectados hasta muchos minutos antes de dormir. Eso probablemente es un grave error, en el sentido que lo que hace es activar nuestro cerebro a estar en una mayor alerta, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, tratar de hacer 1 hora antes la desconexión de las pantallas. Lo otro, yo diría también, de alguna manera, si yo estoy teniendo dificultades para dormir, podría incorporar, por ejemplo, alguna estrategia de respiración. Es decir, acostarme, hacer una respiración profunda, hacer un chequeo respecto a cómo estoy también. Por ejemplo, hay las personas que a lo mejor son más tecnológicas, hay algunos videos en YouTube, hay algunas músicas que nos predispone a dormir, escuchar alguna playlist o alguna música de relajación, eso también ayuda. Hay algunas apps de celular también que hoy día están siendo efectivas para poder dormir. Yo ahí les sugiero, hay una que se llama Bambú, yo la ocupo, por eso la sugiero. Yo la he utilizado a propósito para poder dormir, es una app gratuita, tiene algunos componentes que hay que pagar, pero viene con una plataforma especial para a propósito del COVID, y que viene con una relajación al final del día, que lo que ayuda es a conectarnos, a respirar, ¿cierto? Y también a agradecer, un poco conectarnos con esta sensación de agradecimiento de las cosas positivas del día, para también no sentir que nos vamos tan cargados. Yo diría lo otro también es evitar, a propósito de la desconexión, estar en un ambiente propicio para dormir, o sea, tratar de apagar la luz un poco antes, ¿cierto? También es positivo, si yo estoy teniendo muchas dificultades para dormir, por ejemplo, darme una ducha tibia antes de dormir. O sea, como empezar de alguna manera media hora antes o 1 hora antes de dormir, a predisponer mi cuerpo a dormir, ya ir entrando poco a poco esta sensación de calma. Si me cuesta mucho conciliar el sueño también, que a veces les pasa a muchas personas que están media hora o mucho rato durmiendo, y hay personas a veces que se levantan a comer, porque les da hambre de tanto que están tratando de quedarse a dormir, yo diría ahí, evitar comer,
pero sí a lo mejor tomarme algo tibio, alguna hierba medicinal, un tecito de melisa, leche, un vaso de leche tibio también nos puede ayudar a conciliar el sueño. Yo también diría ahí que en los casos donde a veces estamos con mucho sueño y que tendemos a dormir siestas en el día, ¿cierto? Como para compensar las horas de sueño, yo diría que eso puede ser un poco más perjudicial, sino que ojalá tratar de respetar las 8 horas de sueño. Yo creo que eso es súper importante. Independientemente de cuál sea el horario, tratar de tener entre 7 a 8 horas de sueño, ya reparador. Si en la mitad de la noche me despierto, poder... te escucho. No, perdona. Y como tenemos poco tiempo, tú sabes que en la televisión el tiempo es corto. Me llamó la atención acá una de las colegas dice, me siento más estresada por los apoderados que por los niños. Porque fíjate que los consejos que tú das, claro, son muy interesantes, ¿eh? Pero también hay que, supongo yo, que hay una realidad que es compleja porque uno no siempre puede relajarse o, digamos, meditar o ver una película tranquila en un lugar donde están todos los niños jugando, donde están los apoderados, a lo mejor llamando por teléfono, mi hija es profesora y conozco alguna realidad. ¿Hay algún consejo en ese sentido, cómo administrar más bien, no solamente tu casa, sino que a los apoderados, a la comunidad? Yo diría ahí que lo principal a propósito, yo he escuchado mucho eso también, de que los profesores hoy día están como casi que 24/7, ¿cierto? Pero yo tengo un amigo que es profesor de educación física y que los apoderados lo llaman en la noche y como los horarios muy descuadrados. Yo diría que ahí lo importante es poder establecer ciertos límites, ¿ya? Y eso es autocuidarse también. Poner horarios. Tal como uno tenía horario de atención a apoderados en los colegios, ¿cierto? Poner atención a limitar el uso de los WhatsApp y de las redes sociales. Tanto para los equipos de trabajo, creo yo que eso también es súper importante. Muchas veces uno los equipos sigue trabajando y los colegas, y bueno, yo todavía tengo algunos grupos con mis amigas del colegio en el que trabajaba, en donde uno está como todo el día conectado. Primero, respetar los fines de semana, ojalá a la medida de lo posible, tratar de que el fin de semana sea un espacio, ojalá libre de, si voy a tener que trabajar, por lo menos que no tenga relación con el contacto con los apoderados, ¿cierto? Que los apoderados respeten mi fin de semana, ¿ya? Eso por un lado, establecer horarios de atención, un horario laboral, ¿cierto? O sea, de 8, no sé, incluso no dejarlo tan amplio muchas veces, sino súper acotado. Hoy día voy a llamar, voy a recibir dudas, consultas de los apoderados de tal a tal hora. Creo que eso es súper importante. Lo otro que yo creo que también hoy día para los docentes es un factor de estrés es la preocupación que los apoderados, o sea, los profesores siempre han sido como, además de profesores y de enseñar, está la labor de contención, ¿cierto? Y muchas veces hacen labor de psicólogo, de escuchar los problemas de los apoderados, de los niños. Yo diría ahí, primero, no nos podemos hacer cargo de todo, creo que también es importante conocer cuáles son nuestras limitaciones, ¿cierto? Yo diría ahí establecer buenas redes de contacto con los equipos de convivencia escolar, con los equipos psicosociales que puedan prestar apoyo o derivar los casos que a veces están muy complicados. Y yo creo que también ser súper realista. Hoy día, que todos queremos tratar de ser como, de ayudar y dar lo máximo de nosotros, pero eso ¿a costa de qué? De también un desgaste físico, psicológico súper importante. Entonces, yo diría ahí también escuchar nuestros límites, es decir, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo ayudarlos a todos? Cuesta, a veces yo sé que es un ejercicio súper complejo, pero creo que es importante como ver cuáles son mis propios límites para poder también no sobrecargarme y no llevarme responsabilidades que de alguna manera no me competen. Yo sé que para los apoderados en general son personas bastante demandantes, como agente con los docentes, ¿cierto? De consulta, de pregunta, probablemente hoy día están con más dudas que nunca, porque si para los profesores esto es nuevo, los papás no están preparados para enseñar, ¿cierto? Y desde ahí hay muchas dudas, y sobre todo en sistemas educativos más precarios o vulnerables, esa precariedad y esas herramientas que tienen los papás son mucho menores y demandan más a los profesores. Yo también ahí diría cómo el profesor puede transmitir calma a los profesores. Creo que hoy día estamos en un contexto donde lo peor que podemos hacer es sobreexigirnos. Yo sé que es súper difícil, pero sí es como no tratamos de
ser súper aterrizados en el contexto en el que estamos, cuáles son las capacidades que tenemos para poder enfrentar las distintas demandas que nos va presentando el medio. Y también yo creo que desde ahí a los apoderados transmitir eso, que a lo mejor el apoderado no va a poder pasar todo el contenido que se espera, pero si puede lograr una meta dentro de lo que se establece, eso puede ser suficiente. Creo que eso es lo primordial, como establecer los propios límites y también los límites con los otros. Creo que es súper importante. Es probable, y le pedimos que ustedes, si quieren, a través sigan con las opiniones, es probable que nosotros diseñemos acciones de este tipo. Por ejemplo, ciclos en el caso de lo que nos cuenta Natacha, algún curso, algún ciclo con resultado terapéutico que esté orientado más a una cosa específica, y lo vamos a estar haciendo. Así que todas las opiniones de ustedes se las agradecemos mucho. Quisiera invitarlos a que sigan este ciclo, a que nos vayan contando si está bien, está mal, qué problemas tuvieron. Nosotros también estamos experimentando con esta cosa porque nunca habíamos tenido un tráfico tan nutrido online. Yo creo que a todos nos ha pasado, todos estamos aprendiendo además. Abrir sus micrófonos durante un par de minutos y a lo mejor nos damos un saludo, un aplauso o lo que sea. Gracias, Natacha, que estén muy bien. Muchas gracias, Natacha. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Natacha. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que lo importante ahí, como dicen, lo dijo ahí, escuché a la rápida, el apoyarse. Yo creo que eso es súper importante. Aquí habían 80 personas, probablemente varios de ustedes se conocían, son parte de una comunidad educativa. Yo creo que hoy día son tiempos de establecer comunidad, de escucharnos, de dialogar, de conversar respecto de lo que nos va pasando. Yo creo que, insisto, más allá de un tips psicológico, creo que lo más importante es establecer redes. Estamos en un tiempo en donde muy difícil, pero en la medida que tengamos redes en el entramado social siga vivo, creo que vamos a poder sostener de buena manera tanto salud mental como también sobrellevar las adversidades que este nuevo contexto nos incorpora. Así que por ahí varios lo dijeron, creo que lo importante es hacer comunidad en estos tiempos. Creo que eso es lo primordial, establecer espacios de diálogo. A mí me hubiese encantado, éramos muchos, pero me hubiese encantado haberlo escuchado, haber dialogado con un poquito más, pero ya yo creo, como dice Lautaro, vamos a generar otro espacio en los que podamos generar esos espacios más pequeños, a lo mejor también de ir conociendo y poder ir aportando. Creo que acá cada uno de ustedes que estuvo hoy día tiene mucho que aportar de cómo enfrenta su quehacer docente. Yo soy una convencida de la gran labor que realizan las profesoras, lo he vivido con mis amigos que son docentes también en mi labor profesional en colegio, y creo que hoy día más que nunca es importante apoyarse para no decaer, porque estamos en un contexto bien difícil para todas y todos. Yo creo que además son la primera línea de la educación, y creo que eso también es importante aclararlo, en el sentido de que se está haciendo patria donde hoy día también es súper difícil el contexto. Así que agradecerles, darle ánimo, ímpetu. Yo creo que la única certeza que tenemos de esto es que vamos a salir en algún momento. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos, pero va a terminar. Así que gracias a todas, juntos. Así es. El próximo Gracias. Perdón, no se olviden que este jueves tenemos las herramientas digitales para pequeños negocios a esta misma hora, nos parece que es una hora adecuada, y el martes 23 después vamos a estar con el economista Jorge Gajardo, porque nos va a hablar de los escenarios posibles de la economía post-pandemia, y conversar y también copuchar sobre las cosas que está pasando hoy día en términos económicos familiares. Lo económico, lo que marca el negocio no vale. No, yo no le tengo. Muchas gracias. Se repita el tema. Gracias. Creo que es importante informar que esto queda grabado. Que se repita. Erna estaba interesada en que se repita, dice, ¿por qué, Erna? Bueno, Me encantó, me encantó. Sí, me gustó mucho y es necesario en estos tiempos que estamos, así que le agradezco mucho y muchas bendiciones a todo el grupo que lo gestionó y realmente, bueno. Anita. Oye, yo creo que las 400 y tantas personas dan cuenta de lo que lo necesitamos, ¿no? De la necesidad. Para nosotros fue una sorpresa. Por favor, sigan. Pedimos algunos Con los temas educacionales, con los temas salud mental, con los temas afectivos, que se tratan poco, se nombran pero se tratan poco. Exacto. Sí. Así que retomen el tema, por favor.
Qué bueno. La importancia de la educación emocional, que no se le da la preponderancia que debería tener más ahora en con la situación. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, muy amable, bendiciones a todos. Gracias a todos. A cuidarse, quedarse en casita. En casita. Cuidarse. A cuidarse. Chao. Chao, chao. Buenas tardes. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.